Los trillizos del millonario lloraron al ver a la empleada, y nadie esperaba lo que vino después. Los tres niños rubios corrieron por el lujoso salón, con los brazos extendidos, gritando una palabra que hizo que el corazón de Laura se detuviera. Aquella palabra iba a cambiarlo todo. Laura sintió el suelo temblar bajo sus rodillas cuando los tres niños gritaron aquella palabra por segunda vez. Pero ahora, con aún más desesperación, con aún más certeza, y no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro, mientras sus manos temblaban, sosteniendo los guantes amarillos que parecían pesar toneladas en ese momento. Tiago, el hombre de traje azul que estaba parado en la puerta junto a Patricia, su prometida, dio un paso adelante con los ojos desorbitados y la voz le salió ronca cuando finalmente pudo hablar. ¿Qué acaban de decir? La pregunta resonó en la sala, mientras los trillizos ignoraban por completo a su padre y continuaban corriendo hacia Laura, tropezando con sus propias pequeñas piernas, con sus caritas mojadas de lágrimas y sus bracitos estirados, como si ella fuera la única persona en el mundo que importaba en ese instante. Patricia soltó el brazo de Tiago y dio 2 pasos hacia atrás con la mano en el pecho y la respiración acelerada, sus ojos fijos en la escena que parecía imposible, que parecía equivocada, que parecía revelar algo que no quería creer. «Esto no está pasando», murmuró, pero nadie prestó atención porque todos los ojos estaban fijos en los niños, que finalmente alcanzaron a Laura y se lanzaron contra ella con una fuerza que casi la derriba al suelo de madera reluciente. Laura soltó los guantes y abrió los brazos sin pensar, sin poder evitarlo, sin poder fingir que aquello no estaba destrozando su corazón en pedazos cada vez más pequeños. Y los 3 niños se aferraron a ella como si hubieran encontrado algo que buscaban desde hacía mucho tiempo, como si finalmente estuvieran en casa después de un viaje largo y doloroso que había durado toda su vida hasta ese momento. El niño del suéter verde enterró el rostro en su hombro y sollozó fuerte, mientras sus manitas sostenían con fuerza el uniforme negro, agarrando la tela como si fuera lo único sólido en un mundo que había pasado tanto tiempo sin tener sentido. El de la camisa a cuadros abrazó su cintura y repitió aquella palabra una vez más, solo que ahora en voz baja, como un secreto que no podía guardarse más, como una verdad que había estado atrapada en su pecho por demasiado tiempo y que finalmente encontraba la libertad de ser dicha en voz alta. Y el de la sudadera amarilla sostuvo su rostro con sus 2 pequeñas manos y la miró a los ojos con una intensidad que no debería existir en un niño de apenas 2 años. Una intensidad que cargaba recuerdos que no podía explicar, pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Tiago estaba paralizado en la puerta. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente, mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, lo que estaba oyendo, lo que aquello significaba para todo lo que creía saber sobre su vida y sobre su familia, y sobre el año y medio de sufrimiento que había atravesado junto a sus 3 hijos. «Laura», dijo, y el nombre salió como una acusación, como una pregunta, como una petición de explicación que ella no sabía si podría dar sin destruir completamente lo poco que quedaba de la vida organizada que él había intentado construir después de la tragedia que se llevó a Beatriz. Y cuando ella levantó los ojos para mirarlo con los 3 niños, aún aferrados a su cuerpo, él vio algo allí que lo hizo retroceder un paso, algo que parecía dolor, mezclado con culpa, mezclado con un amor tan profundo y tan puro que era imposible ignorar o cuestionar. Patricia comenzó a caminar en círculos por la sala, con las manos en la cabeza y la respiración cada vez más rápida e irregular, sus tacones altos golpeando el suelo con un ritmo nervioso que dejaba claro que estaba al borde de un colapso completo, que su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos y no sabía cómo lidiar con eso, cómo procesarlo, cómo encajar esa nueva realidad en la perfecta que había planeado con tanto cuidado. Alguien me va a explicar qué está pasando aquí. Alguien me va a decir por qué estos niños están actuando así con la empleada. Prácticamente gritó la última palabra como si fuera un insulto, como si Laura fuera menos que humana por trabajar limpiando aquella casa, como si su profesión definiera su valor como persona.
Y Tiago giró bruscamente la cabeza en dirección a su prometida, con una expresión que Patricia nunca había visto antes, una expresión que mezclaba rabia y decepción, y algo más profundo que no conseguía identificar, una expresión que la hizo callar de inmediato. «No hables así», dijo él, y su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no aceptaba réplica, de una firmeza que dejaba claro que no toleraría más ninguna falta de respeto en esa situación. Y entonces volvió a mirar a Laura, que ahora estaba sentada en el suelo, con los 3 niños en su regazo, todos llorando, todos sosteniendo pedazos de su uniforme, como si tuvieran miedo de que ella desapareciera si la soltaban, como si fuera una ilusión que podría desvanecerse en cualquier momento. La escena era tan íntima, tan profundamente conectada, tan llena de una emoción cruda y verdadera, que Tiago sintió que algo se rompía dentro de su pecho mientras observaba, porque reconocía ese tipo de vínculo. Él sabía exactamente lo que era. Lo había visto antes, en otro tiempo, en otro lugar, con otra persona a la que había amado y perdido de forma devastadora y prematura. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó él, y Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de responder, su voz saliendo débil y temblorosa, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. «3 semanas», dijo, y Tiago negó con la cabeza porque aquello no tenía sentido, porque 3 semanas no eran tiempo suficiente para crear un vínculo de ese tamaño, de ese tipo, de esa intensidad profunda y visceral, con niños que apenas hablaban y que nunca se apegaban a nadie. «Imposible», dijo Patricia con voz aguda e irritada, llena de una incredulidad que rozaba la histeria. «Esos niños no se acercan a nadie, absolutamente a nadie. Se pasan el día entero llorando y rechazando a todas las niñeras que contratamos, a las 15 profesionales altamente cualificadas que han pasado por esta casa. Así que no vengas a decirme que en solo 3 semanas esta chica ha conseguido lo que 15 especialistas en desarrollo infantil no consiguieron en 1 año y medio de intentos». Y Laura cerró los ojos, porque sabía que la verdad iba a salir de una forma u otra, que ya no había cómo esconderla, que ya no había cómo aplazarla, que aquel momento que tanto temía y tanto había pospuesto, finalmente había llegado y tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El niño de la sudadera amarilla, que se había calmado un poco pero todavía sostenía el rostro de Laura con sus pequeñas manos, la miró con aquellos inmensos ojos azules, llenos de lágrimas, y dijo, con una vocecita fina y llena de una certeza absoluta que no admitía dudas: «Mamá se quedó». Y el silencio que siguió fue tan pesado, tan denso, tan cargado de significado, que pareció absorber todo el aire de la sala. Y Tiago tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, porque sus piernas casi cedieron bajo el peso de aquella revelación, bajo el impacto de aquellas 2 simples palabras que lo cambiaban todo. Patricia soltó una risa corta y sin humor, el tipo de risa que la gente da cuando está demasiado nerviosa para procesar lo que está oyendo, cuando la realidad se vuelve tan absurda que la única reacción posible es una carcajada histérica. ¡Qué absurdo! Esos niños perdieron a su madre hace 1 año y medio. Murió en el parto dando a luz a los 3 al mismo tiempo. Todo el mundo lo sabe. Toda la ciudad sabe esa trágica historia. Entonces, ¿qué es esta ridícula historia de mamá que este niño está inventando? Pero Tiago no se reía. No veía nada gracioso en esa situación. Estaba mirando a Laura con una intensidad que la hacía querer desaparecer en el suelo, que la hacía querer volverse invisible. Y entonces hizo la única pregunta que importaba, la pregunta que lo cambiaría todo, y revelaría secretos que Laura había guardado con tanto cuidado durante semanas. ¿Quién eres en realidad? Laura abrazó a los 3 niños con más fuerza, sintiendo el cálido peso de sus pequeños cuerpos contra el suyo, sintiendo el dulce olor de bebé mezclado con el perfume de jabón infantil, y respiró hondo varias veces antes de poder hablar, antes de poder encontrar el valor para soltar las palabras que sabía que explotarían como una bomba en medio de aquella elegante sala. «Soy Laura Silveira, hermana gemela idéntica de Beatriz Silveira, la mujer con la que te casaste hace 3 años, en una hermosa ceremonia en la playa.
la mujer que amaste y que te dio estos 3 hermosos niños. La mujer que murió dando a luz a estos 3 niños porque su cuerpo no aguantó la pérdida de sangre. La mujer que nunca pude salvar porque llegué demasiado tarde al hospital, porque me quedé atrapada en el tráfico mientras ella se desangraba en la mesa de operaciones, porque no pude llegar a tiempo para despedirme de ella, para decirle que la amaba, para pedirle perdón por todos los años desperdiciados en un silencio orgulloso y estúpido. Y cada palabra era una puñalada en su propio corazón. Cada palabra era una confesión que dolía físicamente. Cada palabra era un pedazo de una historia que había permanecido enterrada y escondida durante 1 año y medio, pero que ahora explotaba en la superficie con una fuerza devastadora e imparable. Tiago se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y tuvo que sujetarse a la cómoda de madera maciza para no caer al suelo. Su rostro estaba blanco como el papel, más blanco que las paredes de la sala, y sus ojos estaban desorbitados en un shock absoluto, en una incredulidad total que lo dejaba sin palabras, sin aliento, sin capacidad para procesar lo que acababa de oír. Gemela. Beatriz tenía una hermana gemela. Repitió las palabras como si no pudiera creerlo, como si aquello fuera la cosa más imposible del mundo, como si toda su realidad acabara de ser puesta patas arriba y ya no supiera qué era verdad y qué era mentira. Y Laura asintió lentamente, mientras las lágrimas continuaban cayendo por su rostro sin parar, descendiendo por sus mejillas y mojando el cabello rubio de los niños que todavía estaban pegados a ella, como si fueran parte de su cuerpo. Éramos idénticas, absolutamente idénticas en cada detalle. Misma altura, mismo peso, mismo rostro, misma voz, mismos gestos. La gente siempre nos confundía cuando éramos niñas y adolescentes. Nuestros propios padres a veces se equivocaban con nuestros nombres. Y pasé 1 año y medio entero buscando el valor para venir hasta aquí, para ver a sus hijos, para conocer a los niños que ella dejó atrás, para asegurarme de que estaban bien y siendo cuidados con amor. Pero cuando llegué y vi la situación en la que vivían, llorando todo el tiempo sin consuelo, rechazando a todo el mundo que intentaba acercarse, claramente sufriendo de una forma que partía el corazón, no pude simplemente irme como había planeado, dijo. Su voz estaba cargada de dolor y de culpa y de un amor tan profundo por sus sobrinos que era imposible cuestionar la sinceridad de sus palabras. Patricia había dejado de caminar en círculos y ahora estaba apoyada en la pared, con la mano tapándose la boca y los ojos desorbitados, como si estuviera viendo una película de terror, procesando todo lo que se estaba diciendo, conectando los puntos en su cabeza, dándose cuenta de lo que aquello significaba para ella, para la boda que estaba programada para dentro de 2 meses, para la vida que había planeado con tanto cuidado y tanto esfuerzo emocional, para el futuro que había imaginado al lado de Tiago y de los 3 niños que nunca había logrado conquistar, a pesar de todos los intentos. Entonces, te hiciste pasar por empleada solo para estar cerca de ellos. Mentiste en tu currículum, engañaste a la agencia de empleo, entraste en esta casa usando una identidad falsa, preguntó con clara acusación en la voz, intentando convertir a Laura en la villana, intentando encontrar una forma de deslegitimar todo lo que estaba sucediendo. Pero Laura no desvió la mirada, no demostró vergüenza por sus elecciones, no se encogió ante la confrontación directa. No mentí sobre mis cualificaciones profesionales. Realmente trabajo en la limpieza de hogares desde hace años, desde que salí de la universidad y no conseguí empleo en mi área. Realmente tengo experiencia y referencias verdaderas. Realmente necesitaba desesperadamente el empleo, porque estoy viviendo en una habitación minúscula, alquilada en un barrio lejano, y apenas puedo pagar el alquiler cada mes. Pero sí, vine específicamente aquí porque quería conocer a los hijos de mi hermana, porque le prometí personalmente, cuando todavía estaba embarazada de 5 meses, que siempre cuidaría de estos niños si algo les sucedía. Y algo sucedió. Algo terrible e irreversible sucedió. Murió de la peor manera posible,
desangrándose después de traer 3 vidas al mundo. Y yo no estaba allí para sostener su mano por última vez, para decirle que la amaba, a pesar de todo, para pedirle perdón por todos los años desperdiciados en silencio y orgullo. La voz se le quebró en la última frase, y tuvo que parar para respirar hondo varias veces, mientras los niños se apretaban aún más contra ella, como si sintieran el profundo dolor que emanaba de ella y quisieran consolarla de la única forma que sabían, con abrazos apretados y caritas apoyadas en su cuello. Tiago se deslizó lentamente por la pared, hasta quedar sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, temblando visiblemente, intentando procesar todo lo que se estaba revelando, intentando entender cómo había pasado 1 año y medio completo sin saber que Beatriz tenía una hermana gemela idéntica, cómo ella nunca lo había mencionado en todos los 3 años que estuvieron juntos, en todas las conversaciones profundas que tuvieron, en todas las noches en que compartieron sueños y miedos historias de la infancia, cómo no había visto ninguna foto de ella en los álbumes de la familia, ninguna evidencia de su existencia, ninguna señal de que había otra persona en el mundo que llevara exactamente el mismo rostro de la mujer que él amó con toda la intensidad de su corazón. ¿Por qué nunca me habló de ti? ¿Por qué en 3 años de relación nunca mencionó que tenía una hermana gemela? ¿Por qué nunca te conocí, nunca oí tu nombre, nunca vi una sola foto tuya? ¿Por qué no apareciste en su funeral cuando todo el mundo que conocía a Beatriz estaba allí llorando y despidiéndose? Las preguntas salieron todas a la vez en un torrente de confusión y dolor, cada una más dolorosa que la anterior, cada una cortando profundamente como una cuchilla afilada. Y Laura cerró los ojos con fuerza antes de responder, porque esa era la parte de la historia que más dolía, la parte que la mantenía despierta todas las noches, martirizándose y culpándose, e imaginando cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado decisiones diferentes años atrás. Porque nos peleamos feo, nos peleamos de una forma devastadora hace 5 años por algo tan absurdamente estúpido y tan insignificante que ni siquiera recuerdo bien los detalles. Creo que fue algo sobre que ella olvidó por completo mi cumpleaños, porque estaba demasiado ocupada con su nuevo trabajo. O quizás fue porque me perdí su despedida de soltera y ella se sintió herida. Alguna tontería ridícula e infantil que podría haberse resuelto con una simple conversación de 5 minutos y una disculpa sincera, pero ninguna de las dos tuvo el coraje o la humildad suficiente para dar su brazo a torcer. Ninguna de las dos quiso ser la primera en coger el teléfono y llamar, y entonces los días fueron pasando y se convirtieron en semanas. Las semanas fueron pasando y se convirtieron en meses interminables. Los meses fueron pasando y se convirtieron en años de silencio pesado, y la distancia emocional solo aumentaba y aumentaba hasta parecer una montaña insuperable, hasta parecer que era demasiado tarde para arreglarlo, hasta parecer que el orgullo era más importante que el amor. Abrió los ojos lentamente y miró directamente a Tiago, con un dolor tan profundo y tan crudo en los ojos que él lo sintió en su propio pecho como si fuera suyo. Y cuando finalmente decidí buscarla, cuando finalmente desperté un día y me di cuenta de que había desperdiciado 5 años preciosos lejos de mi hermana gemela por culpa de un orgullo idiota, cuando finalmente me tragué todo mi estúpido orgullo y decidí aparecer en la puerta de su casa sin avisar, para pedirle perdón de rodillas si era necesario, cuando finalmente me di cuenta de que la vida es demasiado corta y demasiado frágil para guardar rencores y desperdiciar tiempo en tonterías, ya era demasiado tarde. Ella ya estaba en el hospital, en un parto complicado. Ya estaba perdiendo demasiada sangre por una hemorragia que los médicos no podían controlar. Ya estaba... No pudo terminar la frase porque el dolor era demasiado grande para caber en palabras, porque la culpa era demasiado pesada para ser cargada, porque el arrepentimiento era algo que la comía viva todos los días, desde aquel terrible momento en el hospital, cuando llegó corriendo, y encontró solo silencio y sábanas blancas cubriendo el cuerpo de su hermana. El niño del suéter verde levantó lentamente la cabeza del hombro de Laura
y miró a su padre con aquellos ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sus pequeños labios temblaban mientras intentaba formar las palabras con dificultad. «Papá, es mamá», dijo con vocecita fina, pero llena de una convicción absoluta que no admitía cuestionamientos. Y el niño de la camisa a cuadros asintió inmediatamente, moviendo la cabeza enérgicamente hacia arriba y hacia abajo, sus dedos todavía agarrados con fuerza a la cintura de Laura, como si ella fuera a desaparecer en humo si la soltaba por un segundo. Olor de mamá, voz de mamá, mano de mamá, corazón de mamá. Enumeró con la seriedad imposible y conmovedora de un niño que sabía algo profundo que los adultos a su alrededor no podían entender o aceptar, algo que venía de un lugar más profundo que la lógica o la razón. Y el de la sudadera amarilla completó, tocando el rostro de Laura con un cariño infinito. Sus inmensos ojos azules, fijos en los ojos idénticos de ella, como si estuviera mirando directamente a su alma. Mamá volvió por nosotros. Mamá no se fue para siempre. Y esas palabras simples, pero cargadas de significado, dichas con tanta fe inquebrantable y tanta certeza pura por niños tan pequeños que apenas podían formar frases completas, fueron como un puñetazo directo en el estómago de todos los adultos presentes en la sala, porque revelaban una verdad imposible de ignorar o negar, que aquellos 3 niños habían reconocido en Laura algo que iba mucho más allá de la mera apariencia física o la semejanza genética, algo que tocaba memorias profundas y primitivas que ni ellos mismos entendían completamente, pero que sentían en cada fibra de sus pequeños cuerpos, algo que venía de un lugar anterior al lenguaje articulado y la razón consciente, algo que estaba grabado en su ADN o quizás en su alma. Tiago se levantó del suelo lentamente, como un hombre mucho mayor, con visible dificultad, y caminó con pasos pesados hasta quedar de pie justo frente a Laura, mirándola desde arriba con una intensidad que paralizaba, estudiando meticulosamente cada rasgo de su rostro, cada pequeño detalle, cada mínima semejanza y diferencia. Fue como ver un fantasma materializado. Fue como tener a Beatriz de vuelta allí, de pie frente a él, viva y respirando, y sosteniendo a sus 3 hijos de la misma manera exacta en que ella solía sostener su enorme barriga cuando estaba embarazada de 8 meses y apenas podía caminar. Y tuvo que morderse el labio y apretar los puños con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos, porque aquello era demasiado para procesar, porque aquello dolía demasiado para soportar, porque aquello reabría heridas profundas que había pasado 1 año y medio entero intentando cerrar con trabajo excesivo y compromisos sociales vacíos, y la promesa ilusoria de un nuevo matrimonio que debía borrar mágicamente todo el dolor y llenar el gigantesco vacío que Beatriz había dejado. «Eres igualita a ella, aterradoramente idéntica», dijo con voz ronca y entrecortada, llena de una emoción que ya no podía esconder ni controlar. Cada rasgo del rostro, cada expresión, cada movimiento, hasta la manera exacta de sostener a los niños, es la misma. Hasta la forma en que inclinas ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando estás escuchando a alguien hablar. Hasta la forma en que te muerdes la esquina del labio inferior cuando estás nerviosa o preocupada. Hasta la forma en que tus ojos brillan cuando sonríes. Y ahora finalmente entiendo por qué mis hijos reaccionaron así de forma tan intensa e inmediata. ¿Por qué corrieron desesperadamente hacia ti, como si sus vidas dependieran de ello? ¿Por qué te llamaron de esa manera que me partió el corazón? Porque para ellos, tú realmente eres ella. Eres la madre que perdieron trágicamente antes incluso de poder conocer bien, la madre que solo vieron y sintieron en los primeros minutos caóticos de vida, antes de que ella cerrara los ojos por última vez y nunca más despertara. Y Laura asintió lentamente con más lágrimas gruesas, descendiendo por su rostro y cayendo silenciosamente en el cabello rubio y suave de los 3 niños. Lo sé, y juro por la memoria de mi hermana que no fue mi intención confundirlos o causar ningún tipo de problema. No quería causar más dolor a nadie en esta casa,
mucho menos a estos 3 niños inocentes y puros que ya han sufrido tanto en tan poco tiempo de vida. Solo quería desesperadamente asegurarme de que estaban bien y sanos, que alguien estaba cuidando de ellos, como es debido, con amor y dedicación, que tenían buena comida y ropa limpia y atención adecuada, que la muerte terrible y prematura de mi hermana no había sido completamente en vano, que al menos sus hijos estaban siendo amados y protegidos y criados de la forma en que ella habría querido, dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas, y luego miró directamente a Patricia, que todavía estaba rígidamente apoyada en la pared, observando todo con una mezcla compleja de rabia, miedo e inseguridad creciente en sus ojos bien abiertos, porque sabía exactamente lo que aquella revelación bombástica significaba. Sabía con certeza absoluta que la presencia de Laura lo cambiaba todo, que el frágil equilibrio que había construido se estaba desmoronando. Pero cuando llegué aquí, disfrazada de humilde candidata a empleada doméstica, cuando finalmente conseguí ser contratada después de 3 intentos frustrados en diferentes agencias de empleo, cuando vi con mis propios ojos la situación real y alarmante de estos 3 niños, cuando los vi pasar literalmente todo el día llorando sin parar y sin consuelo, cuando vi a la niñera profesional que debería estar cuidando de ellos con atención y cariño, sentada cómodamente en el sofá de la sala, pegada al móvil, mientras ellos se debatían desesperados en las cunas pidiendo brazos y afecto, cuando vi claramente que no dormían bien por la noche, que no comían bien y rechazaban los biberones, que rechazaban violentamente cualquier tipo de afecto o consuelo o intento de acercamiento, no pude simplemente dar la espalda cobardemente e irme como si nada de aquello fuera conmigo. No podía abandonarlos de la misma forma cruel en que abandoné a mi hermana cuando más me necesitó en aquellos últimos años. Su voz era firme ahora, cargada de una determinación inquebrantable y de un propósito claro que nadie en la sala podía cuestionar o deslegitimar. Y Patricia se dio cuenta, con un nudo en el estómago en ese preciso momento, de que Laura no era solo una empleada asustada y sumisa. Era una mujer fuerte que había perdido a su hermana gemela de la peor manera posible y que estaba absolutamente dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos, incluso si eso significaba humillarse, limpiando baños sucios y siendo tratada como inferior e invisible por sus patrones ricos. Patricia finalmente se separó de la pared donde estaba apoyada y caminó con pasos duros hasta quedar justo al lado de Tiago. Todo su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse y sus manos, perfectamente cuidadas, estaban cerradas en puños apretados a los lados de su cuerpo, la mandíbula trabada, revelando claramente la tensión extrema que sentía crecer dentro de ella como una tormenta. Esto es un problema muy grande y muy serio. Te das cuenta perfectamente, ¿verdad? Estos 3 niños no pueden simplemente quedarse confundiéndote con su madre muerta. Eso no es psicológicamente saludable para nadie involucrado. Eso no es correcto desde ningún punto de vista médico o emocional. Esto va a obstaculizar gravemente el proceso natural de aceptación de la muerte. Esto va a crear expectativas completamente irreales en sus cabecitas. Esto va a causar traumas profundos cuando inevitablemente te vayas. Esto va a... Pero Tiago levantó abruptamente la mano derecha, pidiendo silencio inmediato, y ella dejó de hablar en el acto, sorprendida e incluso un poco asustada por su actitud, porque él nunca había hecho eso antes. En todos los meses que llevaban juntos, nunca la había interrumpido de esa forma autoritaria en medio de una frase. Tiago se agachó lentamente hasta quedar exactamente a la misma altura que Laura y los 3 niños, sus rodillas tocando el frío suelo de madera pulida. Y entonces extendió su mano temblorosa y tocó con una infinita gentileza la cabeza rubia de su hijo de la sudadera amarilla, que todavía sostenía el rostro de Laura con sus 2 pequeñas manos, sus deditos regordetes esparcidos por las mejillas mojadas de ella. Desde el terrible día en que Beatriz murió en esa fría sala de operaciones, dejándome solo con 3 bebés recién nacidos y un agujero gigante en el pecho, he intentado absolutamente todo lo que estaba a mi alcance
para ayudar a mis hijos a ser felices. Contraté, sin escatimar en gastos, a las mejores niñeras que existen en el mercado, profesionales cualificadas que tenían diplomas impresionantes y referencias impecables de familias ricas. Contraté a los mejores pediatras de renombre de toda la ciudad para que los examinaran minuciosamente y se aseguraran de que no había nada físicamente mal en ellos. Contraté a los mejores psicólogos infantiles especializados que pude encontrar para intentar entender por qué diablos lloraban tanto sin parar y rechazaban tanto cualquier intento de contacto. Pero absolutamente nada funcionó. Ninguna técnica o método hizo ninguna diferencia real. Continuaban llorando desesperadamente, día y noche sin descanso. Continuaban sufriendo de una forma visible que partía mi corazón de padre en 1000 pedazos todos los días. Continuaban rechazando con sorprendente violencia a cualquier persona que intentara acercarse, cogerlos en brazos o consolarlos de cualquier manera. Hizo una larga pausa y respiró hondo varias veces antes de poder continuar. Y Laura podía ver perfectamente las lágrimas formándose y acumulándose en sus cansados ojos. Podía ver el dolor profundo y antiguo de un padre que se sentía completamente impotente y fracasado ante el sufrimiento visible y constante de sus pequeños hijos. Y yo estaba cada vez más desesperado a cada día que pasaba, porque simplemente ya no sabía qué hacer, porque sentía profundamente que estaba fallando miserablemente con ellos, de la misma forma que fallé con su madre cuando más me necesitó, porque no pude salvar a Beatriz cuando se desangraba allí delante de mí y los médicos gritaban órdenes mientras decían con miradas derrotadas que ya no había nada que hacer, y ahora ni siquiera podía hacer que mis propios 3 hijos dejaran de llorar por 5 minutos. No podía darles el mínimo de consuelo y seguridad básica que merecían y necesitaban desesperadamente, dijo con la voz completamente quebrada ahora, llena de una vulnerabilidad cruda y expuesta que Patricia nunca había visto en él durante todos los 8 meses de su relación cuidadosamente construida. Entonces apareciste de la nada y en solo 3 semanas conseguiste realizar el milagro que nadie más consiguió en 1 año y medio entero de intentos profesionales. Hiciste que mis 3 hijos dejaran de llorar completamente, de esa manera desesperada. Hiciste que comieran bien y terminaran los biberones por primera vez desde que nacieron. Hiciste que durmieran toda la noche sin despertar gritando con pesadillas. Hiciste que sonrieran de verdad por primera vez desde que salieron de aquella maternidad, y ahora finalmente entiendo por qué, con una claridad dolorosa. Ahora entiendo exactamente lo que vieron y sintieron en ti que absolutamente nadie más tenía. Ahora entiendo perfectamente por qué te reconocieron de una forma tan profunda y tan inmediata, que desafía cualquier explicación lógica, dijo, y Laura pudo ver que estaba luchando por no llorar delante de todos, por mantener algún control sobre las emociones que amenazaban con desbordarse. Patricia se cruzó de brazos con fuerza sobre el pecho, y su rostro estaba cada vez más rojo, las venas del cuello marcadas, revelando la presión que subía dentro de ella. Tiago, necesitamos hablar de esto con calma y racionalidad, lejos de los niños, porque toda esta situación está completamente fuera de control y necesita ser resuelta de forma adulta y responsable antes de que cause daños irreparables, dijo, intentando sonar firme y racional, pero su voz temblaba, revelando el pánico que crecía. Y Tiago finalmente la miró con una expresión que Laura no pudo descifrar completamente, algo entre cansancio y determinación. No, Patricia, creo que por primera vez en 1 año y medio las cosas están empezando a tener sentido. Por primera vez, desde que perdí a Beatriz, veo a mis hijos realmente felices y en paz. Y no voy a destruir eso por culpa de convenciones sociales o de lo que la gente vaya a pensar o decir, respondió. Y Patricia dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada, sus ojos desorbitados por el shock. Laura seguía sentada en el suelo, sosteniendo a los 3 niños que ahora se habían calmado por completo y estaban quietos en su regazo, solo sosteniendo pedazos de su uniforme y mirando a su padre con esperanza en sus ojitos aún rojos.
No estoy pidiendo vivir aquí o asumir un papel que no me corresponde. Solo quería asegurarme de que estaban bien. Pero ahora veo que quizás he cometido un terrible error al acercarme tanto a ellos, al dejar que crearan este vínculo conmigo, dijo Laura en voz baja, su voz cargada de culpa, y comenzó a soltar suavemente los bracitos de los niños, que inmediatamente comenzaron a lloriquear de nuevo, agarrándose con más fuerza aún. No, no me sueltes. Mamá no se va a ir de nuevo, dijo el niño del suéter verde con desesperación, y los otros dos repitieron cosas parecidas, sus voces subiendo en pánico. Y Laura sintió su corazón hacerse pedazos de nuevo, porque sabía que no importaba lo que hiciera ahora, alguien iba a salir herido de esa situación. Tiago puso la mano en el hombro de Laura y ella lo miró sorprendida por el toque gentil. No cometiste ningún error. Hiciste exactamente lo que tu hermana habría hecho en tu lugar. Cuidaste de sus hijos cuando más lo necesitaban. Y te estoy eternamente agradecido por eso, aunque signifique que mi vida se va a poner patas arriba de nuevo, dijo, y luego miró a Patricia con una expresión seria. Creo que necesitamos posponer la boda por tiempo indefinido hasta que resuelva esta situación con mi familia. Y esas palabras cayeron en la sala como una bomba, y Patricia se llevó la mano a la boca con los ojos llenándose de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de pura rabia. Estás rompiendo conmigo. Me estás dejando por una empleada que conociste hace 5 minutos, por una mujer que mintió para entrar en tu casa, gritó, perdiendo completamente la compostura elegante que siempre mantenía. Ella no mintió sobre nada importante, y no estoy rompiendo contigo. Solo estoy diciendo que necesito tiempo para entender esta situación y para hacer lo que es mejor para mis hijos, que claramente necesitan a su tía en sus vidas de alguna forma, respondió Tiago con firmeza. Patricia cogió el bolso caro que estaba en el sofá y caminó hasta la puerta. Pero antes de salir se giró y miró a Laura con un odio que era casi palpable. Te vas a arrepentir de haber venido aquí y haber destruido una familia que intentaba reconstruirse, dijo con veneno en la voz. Y Laura solo la miró con tristeza, porque sabía que Patricia tenía razón en parte. Realmente había destruido el frágil equilibrio que existía allí, pero al mismo tiempo le había dado a los 3 niños algo que necesitaban desesperadamente. La puerta se cerró con fuerza cuando Patricia salió y el silencio que quedó era pesado, pero también tenía algo de liberador. Tiago se sentó en el suelo al lado de Laura y de los niños y se quedó allí solo mirando a sus 3 hijos, que finalmente habían dejado de llorar y estaban apoyados en Laura, con expresiones de paz que no veía desde hacía tanto tiempo. No sé cómo vamos a resolver esto. No sé cómo explicarle a la gente que la hermana gemela de mi difunta esposa está ahora en la vida de mis hijos. No sé cómo lidiar con el hecho de que cada vez que te miro, la veo a ella y mi corazón duele de una forma que pensé que había superado, dijo con honestidad brutal. Y Laura giró el rostro para mirarlo a los ojos. Yo tampoco lo sé. Vine aquí solo planeando trabajar unas semanas, asegurarme de que estaban bien y luego irme sin que nadie descubriera quién era realmente. Pero las cosas se salieron de control. Me reconocieron de una forma que no esperaba. Y ahora no puedo imaginar simplemente desaparecer de sus vidas, sabiendo que eso los lastimará terriblemente, confesó. El niño de la sudadera amarilla, que se había girado para mirar a su padre, extendió un bracito hacia él. Papá se queda con mamá y con nosotros, dijo con simplicidad, y Tiago sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban de los ojos. No pudo contenerlas más. No sé si así funciona, pequeño, dijo con la voz entrecortada, pero el niño negó con la cabeza con convicción. Mamá es mamá, insistió. Y Laura y Tiago se miraron por encima de las cabezas rubias de los niños, ambos sabiendo que aquella situación era imposible y complicada, pero también sintiendo que quizás había una solución allí, que ninguno de los dos conseguía ver claramente todavía. Laura se secó sus propias lágrimas y respiró hondo. Puedo seguir viniendo aquí algunas veces por semana, no como empleada, sino como su tía. Puedo ayudar con los cuidados, puedo estar presente para ellos,
sin confundir mi papel o intentar reemplazar a Beatriz de alguna forma. Crecerán y entenderán con el tiempo que no soy su madre, sino la hermana de ella. Y quizás eso sea suficiente para darles la conexión que necesitan sin crear más problemas, sugirió, intentando encontrar un término medio que tuviera sentido. Tiago se pasó la mano por el cabello desordenado y asintió lentamente. Quizás funcione. Quizás con el tiempo lo entiendan, pero por ahora creo que simplemente necesitamos dejar que te tengan cerca, porque claramente es eso lo que necesitan para ser felices y sanos. Y como padre, lo único que me importa es su bienestar, dijo. Y había una nueva determinación en su voz, como si finalmente hubiera tomado una decisión después de meses de incertidumbre. Laura miró a los 3 niños que se habían acurrucado contra ella y comenzaban a tener sueño, sus ojitos parpadeando lentamente, y sintió una ola de amor tan fuerte que casi la derriba. Era el amor que debería haberle dado a su hermana, pero que había desperdiciado en un orgullo tonto, y ahora podía dárselo a sus hijos. Podía honrar la memoria de Beatriz, cuidando de los 3 niños que ella había dejado atrás. Me quedaré, entonces. Me quedaré todo el tiempo que me necesiten, y descubriremos juntos cómo hacer que esto funcione de la mejor manera posible, dijo, mirando a Tiago, que asintió con visible gratitud en su rostro cansado. Los días siguientes fueron extraños y difíciles para todos, mientras intentaban establecer una nueva rutina que tuviera sentido. Laura ya no era empleada, pero tampoco era exactamente parte de la familia. Existía en un espacio indefinido, que a veces era incómodo, pero que poco a poco fue encontrando su lugar. Venía todos los días por la mañana y se quedaba hasta la noche. Ayudaba con los niños, jugaba con ellos, los bañaba, les hacía la comida. Y poco a poco, los niños comenzaron a hablar más, a desarrollarse mejor, a mostrar personalidades distintas que habían estado escondidas bajo el sufrimiento. Tiago observaba todo desde lejos al principio, manteniendo una distancia segura, porque mirar a Laura todavía dolía, todavía traía recuerdos de Beatriz que había intentado enterrar. Pero con el tiempo, comenzó a notar pequeñas diferencias entre las hermanas, pequeños gestos y manerismos que eran únicos de Laura, y eso ayudó. Hizo más fácil verla como una persona separada, y no solo como un fantasma de la mujer que había perdido. Conversaban bastante durante aquellos primeros meses, compartiendo historias sobre Beatriz, llenando los espacios en blanco que cada uno tenía en la historia de ella. Y a través de esas conversaciones, ambos fueron curando heridas antiguas de diferentes maneras. Laura contó historias de su infancia, de las travesuras que hacían intercambiando lugares en la escuela para confundir a los profesores, de los sueños que habían compartido cuando eran adolescentes. Y Tiago contó cómo había conocido a Beatriz en una cafetería y se había enamorado inmediatamente de la forma en que reía, sobre los planes que habían hecho para el futuro que nunca llegó. Los 3 niños florecieron de una forma impresionante con la presencia de Laura, y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a entender que ella no era exactamente su mamá, pero era alguien muy especial que los amaba mucho, alguien que tenía el mismo rostro y el mismo olor y la misma voz, pero que era una persona diferente. Tiago contrató a una terapeuta infantil para ayudar en este proceso y para garantizar que los niños no se confundieran o traumatizaran. Y poco a poco comenzaron a llamar a Laura por su nombre en lugar de mamá, aunque de vez en cuando todavía se les escapaba y usaban la palabra antigua, especialmente cuando tenían sueño o estaban asustados. Patricia nunca más volvió. Mandó a buscar sus cosas con un mensajero y bloqueó a Tiago en todas partes. Y aunque él sentía un poco de culpa por cómo había terminado todo, también sentía un profundo alivio, porque sabía que aquella relación había sido más sobre huir del dolor que sobre amor verdadero. Laura seguía viviendo en la habitación alquilada porque no le parecía correcto vivir en la casa de Tiago. Necesitaba mantener alguna separación para no complicar aún más las cosas, pero pasaba la mayor parte del tiempo allí, y se convirtió en una presencia constante e insustituible en la vida de los 3 niños. Los meses se convirtieron en estaciones y las estaciones se convirtieron en un año.
Y en ese tiempo muchas cosas cambiaron de formas que nadie podría haber previsto en aquel caótico día en que todo fue revelado. Los niños crecieron y se convirtieron en niños parlanchines y felices, que reían mucho y jugaban y tenían pesadillas cada vez menos frecuentes. Laura encontró un empleo a tiempo parcial que le daba más estabilidad financiera, pero que aún le permitía pasar tiempo con sus sobrinos todos los días. Y Tiago lentamente comenzó a permitirse ser feliz de nuevo, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Beatriz. Y algo más comenzó a crecer entre Laura y Tiago, algo que ninguno de los dos quería nombrar o reconocer, porque parecía incorrecto de todas las formas posibles. Algo que comenzó con miradas que duraban un segundo más de lo necesario, con conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, después de que los niños se durmieran, con toques accidentales que hacían que ambos se apartaran rápidamente, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Laura intentaba sofocar estos sentimientos con culpa porque parecía una traición a la memoria de su hermana. Parecía incorrecto enamorarse del hombre que Beatriz había amado, pero al mismo tiempo no podía negar que conocía a Tiago de una forma que iba más allá de lo superficial. Veía su bondad, su dedicación como padre, la forma en que había luchado por darles a sus hijos todo lo que necesitaban, incluso cuando estaba destrozado por dentro. Tiago también luchaba contra estos sentimientos porque se sentía culpable, como si empezar a sentir algo por Laura fuera a reemplazar a Beatriz u olvidar el amor que habían compartido. Pero poco a poco se dio cuenta de que el corazón humano tiene la capacidad de amar a más de una persona, que amar a Laura no significaba amar menos a Beatriz, significaba solo que la vida continuaba y que él tenía derecho a ser feliz de nuevo. Fue Laura quien finalmente sacó el tema a la luz. En una noche de invierno, cuando estaban sentados en la sala, después de acostar a los niños, decidió que ya no podía fingir que no sentía nada, que no podía seguir viviendo en ese limbo de indefinición. «Tiago, necesito decirte algo, y después me iré si quieres que me vaya, pero ya no puedo guardar esto». Empezó con voz temblorosa, y él la miró con total atención, el corazón acelerado porque sabía lo que venía. «Sé que esto es completamente incorrecto e inapropiado de todas las formas posibles. Sé que estuviste casado con mi hermana y que estos sentimientos no deberían existir, pero ya no puedo negar que me estoy enamorando de ti. Y no es porque me recuerdes a ella o porque quiera lo que ella tuvo. Es porque te conozco a ti ahora como persona, porque veo quién eres todos los días, porque admiro al padre que eres y al hombre que eres. Y necesitaba decir esto, aunque arruine todo lo que hemos construido aquí». Dijo todo de una vez antes de perder el valor, y luego se quedó mirándolo, esperando el rechazo, esperando que él se horrorizara. Pero Tiago no se horrorizó. Solo respiró hondo y se pasó las manos por el rostro, y cuando la miró de nuevo, sus ojos brillaban de emoción. «Yo siento lo mismo, y me he odiado por ello durante meses. Me he sentido la peor persona del mundo porque parece que estoy traicionando la memoria de Beatriz. Pero la verdad es que tú no eres ella. Eres completamente diferente en tantas formas importantes. Y me estoy enamorando de ti, de Laura, no del fantasma de mi esposa muerta», confesó. Y Laura sintió las lágrimas caer porque había esperado rechazo, pero en su lugar encontró reciprocidad. Se quedaron sentados allí por un largo tiempo, solo conversando sobre lo que esto significaba, sobre lo complicado y extraño que era, pero también sobre cómo parecía correcto, de una forma que ninguno de los dos podía explicar. Y aquella noche no hicieron nada más que tomarse de las manos, pero fue suficiente, fue un comienzo. Los meses siguientes fueron de descubrimiento cuidadoso. Avanzaban lentamente porque sabían que tenían 3 niños pequeños observando y porque querían estar absolutamente seguros de que aquello era real, y no solo una ilusión creada por la situación única en la que se encontraban. Tuvieron citas discretas cuando conseguían una niñera. Conversaron durante horas sobre todo y cualquier cosa. Se conocieron el uno al otro de formas que iban más allá de la conexión que tenían a través de Beatriz. Y poco a poco,
Construyeron algo que era de ellos, algo nuevo y separado del pasado. Y cuando finalmente les contaron a los 3 niños, que ahora tenían 4 años, que Laura se iba a vivir con ellos para siempre, que iba a ser parte oficial de su familia, los niños reaccionaron con una alegría pura y sin complicaciones que los adultos habían perdido. Solo saltaron y gritaron felices, porque la tía Laura, a la que tanto amaban, iba a estar allí siempre. La familia de Tiago y algunos amigos más cercanos se escandalizaron al principio, cuando descubrieron que estaba saliendo con la hermana gemela de su difunta esposa. Hubo susurros y juicios y miradas de reprobación, pero con el tiempo, la gente fue dándose cuenta de que aquel era un amor genuino, que Laura no estaba intentando reemplazar a nadie, sino honrar la memoria de su hermana, cuidando de su familia. Y los juicios fueron disminuyendo hasta que finalmente cesaron. 2 años después de aquel caótico día en que todo fue revelado, Laura y Tiago se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, con solo la familia cercana y amigos verdaderos. Y los 3 niños fueron los pajes, llevando los anillos con orgullo. Y durante los votos ambos hablaron sobre Beatriz, sobre lo importante que había sido y que siempre sería recordada, sobre cómo aquel amor no borraba el anterior, sino que existía a su lado, y no había un ojo seco en la pequeña capilla. Laura nunca intentó que los niños la llamaran mamá, seguía siendo la tía Laura, incluso después de la boda. Pero el amor que sentía por ellos no era menos intenso que el amor de cualquier madre. Y los niños lo sabían, lo sentían todos los días en los abrazos apretados y en las historias antes de dormir y en la paciencia infinita que tenía con cada rabieta y cada pesadilla. Y a veces, en noches silenciosas cuando los niños dormían y la casa estaba en calma, Laura miraba fotos antiguas de Beatriz que Tiago guardaba en álbumes y conversaba en voz baja con la hermana que había perdido. Le pedía perdón por no haber estado allí cuando la necesitó. Le agradecía por haber dejado 3 regalos tan preciosos en el mundo. Prometía que siempre cuidaría de ellos de la mejor manera posible. Y de alguna forma sentía que Beatriz la oía y aprobaba, que desde donde estuviera estaba en paz, sabiendo que sus hijos eran felices y amados. Los 3 niños crecieron sanos e inteligentes, cada uno con personalidades únicas que se fueron desarrollando a medida que crecían. El del suéter verde, que ahora se llamaba Pedro, se convirtió en el líder natural de los 3, siempre protegiendo a sus hermanos y tomando decisiones. El de la camisa a cuadros, que se llamaba Miguel, era el más sensible y artístico, siempre dibujando y creando historias elaboradas. Y el de la sudadera amarilla, que se llamaba Juan, era el curioso que hacía millones de preguntas sobre todo y quería entender cómo funcionaba el mundo. Y cuando tuvieron edad suficiente para entender historias más complejas, Laura y Tiago se sentaron con ellos y les contaron toda la verdad sobre quién era Laura, sobre Beatriz y la pelea que las había alejado, sobre cómo Laura había venido a buscarlos disfrazada de empleada, sobre cómo ellos habían reconocido en ella algo especial desde el primer momento. Los niños escucharon todo con atención e hicieron preguntas. Y al final Pedro, el mayor, por 3 minutos, tomó la mano de Laura y dijo algo que la hizo llorar. Entonces mamá te mandó a nosotros desde el cielo, porque sabía que íbamos a necesitar a alguien igualito a ella. Y Laura abrazó a los 3 niños con fuerza y asintió, porque quizás era exactamente eso. Quizás Beatriz había encontrado una forma de seguir cuidando de sus hijos incluso después de partir, usando a su hermana gemela como una extensión de su amor. Años más tarde, cuando los trillizos ya eran adolescentes ruidosos que llenaban la casa de amigos, música alta y desorden constante, Laura a veces se detenía en medio del caos y miraba a su alrededor, maravillada por la vida que había construido a partir de las cenizas de la tragedia y el arrepentimiento. Pensaba en cómo un momento de valentía, la decisión de disfrazarse y buscar empleo en aquella casa, había cambiado no solo su vida, sino la vida de 4 personas que necesitaban desesperadamente sanar. Y sabía que Beatriz estaría orgullosa, no solo de los 3 increíbles chicos en los que se habían convertido, sino también de las 2 hermanas que finalmente habían encontrado la paz.
una en el descanso eterno y la otra en la vida plena que vivía todos los días, honrando su memoria. Tiago a veces todavía soñaba con Beatriz, pero eran sueños amables ahora, sin dolor, solo buenos recuerdos de un amor que había existido y que siempre formaría parte de él. Y cuando despertaba, miraba a Laura durmiendo a su lado y sentía gratitud por haber sido bendecido con dos grandes amores en su vida, algo que pocas personas tenían la suerte de experimentar. Y los tres niños, Pedro, Miguel y Juan, crecieron sabiendo que habían tenido dos madres, una que había dado la vida para traerlos al mundo y otra que había dedicado su vida a criarlos con amor. Y llevaban dentro de ellos pedazos de las dos, honrando a ambas en cada logro y cada momento de felicidad. La noche del 10º aniversario de los trillizos, después de la fiesta ruidosa y el pastel y los regalos, cuando todos los invitados se habían ido y la casa estaba finalmente en silencio, Laura encontró un sobre viejo en el fondo de un cajón que estaba organizando. Un sobre con su nombre escrito, con la letra inconfundible de Beatriz. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una carta que su hermana había escrito años atrás, probablemente justo después de la pelea. Una carta que nunca había sido enviada, pero que había sido guardada como si Beatriz supiera que un día sería encontrada. La carta decía cosas simples pero profundas. Pedía disculpas por la pelea tonta. Decía que extrañaba a su hermana todos los días, que el orgullo era una cosa estúpida que no valía la pena. Y terminaba con una frase que hizo a Laura romper a llorar allí mismo, en el suelo de la habitación. Si algo me sucede, cuida de mis hijos por mí, porque eres la única persona en el mundo en quien confiaría lo que tengo de más precioso. Y sé que los amarás como si fueran tuyos, porque siempre lo hemos compartido todo, desde el útero de nuestra madre hasta los sueños más locos. Y te amo incluso cuando estamos peleadas, incluso cuando no nos hablamos, porque eres la mitad de mí y yo soy la mitad de ti. Y nada cambiará eso nunca. Y Laura se dio cuenta de que Beatriz lo había sabido. De alguna forma ella había sabido que algo podía suceder y había dejado aquella carta como un puente entre ellas, como un perdón anticipado, como una bendición para todo lo que vendría después. Laura guardó esa carta en su corazón como su tesoro más precioso, y siempre que dudaba de sí misma o se sentía culpable por tener la vida que Beatriz debería haber tenido, releía aquellas palabras y recordaba que estaba haciendo exactamente lo que su hermana habría querido. Estaba amando y cuidando de los tres niños, que eran el legado más importante que Beatriz había dejado en el mundo. Y aquella noche, acostada en la cama al lado de Tiago, que ya dormía profundamente después del agotador día de fiesta, Laura miró por la ventana hacia las estrellas y susurró un silencioso «gracias» a su hermana, que había dado todo para traer a aquellos tres niños al mundo. Y prometió una vez más que seguiría cuidándolos, amándolos, protegiéndolos con cada fibra de su ser. Porque eso es lo que hacen las hermanas. Se cuidan la una a la otra, incluso cuando están separadas por la muerte. Encuentran formas de seguir amando y protegiendo a través del tiempo y el espacio. Los años continuaron pasando como siempre lo hacen, con sus alegrías y desafíos, con graduaciones y primeros amores y desamores y logros. Y Laura estuvo allí para todo, para cada momento importante y cada día común, y nunca se arrepintió, ni por un segundo, de la decisión que había tomado aquel día, años atrás, de disfrazarse de empleada y entrar en aquella casa, buscando a los hijos de la hermana que había perdido. Porque aquella decisión no solo había salvado a tres niños que sufrían, sino que también la había salvado a ella misma del peso abrumador de la culpa y el arrepentimiento. Le había dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de ser la hermana que debería haber sido cuando Beatriz todavía estaba viva. Y cuando los trillizos finalmente se fueron de casa para la universidad, cada uno siguiendo caminos diferentes, pero siempre manteniendo la profunda conexión que tenían entre sí, Laura y Tiago se encontraron solos por primera vez en años, y en lugar de sentir vacío, sintieron realización, porque habían cumplido la misión más importante de sus vidas,
Habían criado a 3 seres humanos buenos, amables y fuertes, que iban a hacer una diferencia en el mundo. En una tarde tranquila de domingo, sentados en el porche vacío, que antes estaba lleno de juguetes y gritos infantiles, Tiago tomó la mano de Laura y dijo con la voz llena de emoción y gratitud: «Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para entrar en nuestra vida aquel día, por haberte arriesgado aún sabiendo que podía salir mal. Porque sin ti, no sé qué habría pasado con mis hijos. Sin ti, habrían seguido sufriendo y yo habría seguido sin saber cómo ayudarlos. Y ahora mira dónde estamos. Mira lo que hemos construido juntos a partir de tanto dolor y pérdida. Y sé que Beatriz está mirando desde arriba y sonriendo, porque sus hijos se han convertido en personas increíbles, gracias a tu amor y dedicación». Y Laura le apretó la mano de vuelta con lágrimas en los ojos y respondió con la voz embargada: «No hice nada más que lo que cualquier persona que ama haría. Solo les di lo que mi hermana les habría dado si estuviera aquí. Y la verdad es que ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos, porque me dieron un propósito cuando estaba perdida en la culpa. Me dieron amor cuando pensaba que no merecía ser amada. Me dieron una familia cuando estaba completamente sola en el mundo. Así que, en realidad, debería agradecerte a ti por haberme dejado quedarme, por haber confiado en mí con lo que tienes de más precioso, por haberme dado la oportunidad de redimir los errores del pasado, amando a estos 3 niños maravillosos que son mitad Beatriz, mitad tú y completamente especiales».